Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Permanente Literatura y otras disciplinas, que se realiza en el marco de la Maestría en Lengua, Literatura y Traducción. Agradecemos a la coordinación de la maestría, también a la coordinación de posgrado y a la Facultad de Idiomas las facilidades otorgadas para la realización de este evento académico, que tiene como propósito establecer un diálogo sobre aspectos teóricos y metodológicos en el ámbito de la literatura en interacción con otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Como integrantes del núcleo académico básico de la maestría, coordinamos este seminario, una servidora, Alba Eugenia Vázquez Miranda, profesora investigador de la Facultad de Idiomas, y la doctora Marisol Luna Chávez, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAP. Marisol. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a quienes en esta ocasión nos acompañan, a Raquel y a Ruth Acosta, y a Eleuterio también, y a nuestro moderador, el profesor Moisés Perales, también por estar aquí acompañándonos en esta sesión. Bienvenidos a todos los que nos han venido acompañando en las sesiones anteriores, y también bienvenidos a los que apenas se están uniendo en esta sesión. Muchas gracias y pues adelante. Gracias. Le cedemos la palabra al doctor Moisés Perales Escudero, quien es también integrante del núcleo académico básico de la maestría en Lengua, Literatura y Traducción y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Adelante. Muchas gracias, pues sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera sesión titulada Ilustración y Escritura de Narrativa Oral en Lenguas Indígenas. Vamos a tener dos ponencias. La primera ponencia, me disculpo de antemano por mi seguramente muy mala pronunciación, se titula Kanap Hatpah Mok, un libro múltiples voces, y es presentada por la doctora Raquel Acosta Fuentes y Ruth Acosta Fuentes. Raquel Acosta Fuentes es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM, candidata a doctora en Lingüística también por la UNAM. Como antropóloga ha participado en diversos proyectos de investigación centrados en contribuir al entendimiento de las múltiples transformaciones del campo mexicano y sus actores. En la lingüística, su interés se ha enfocado en conocer los fenómenos del contacto de lenguas. Su investigación doctoral aborda la influencia del español en la lengua tipey de Baja California. Ruth Acosta estudió la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Desde que egresó de la licenciatura, ha trabajado de forma independiente y autogestiva en las áreas del diseño gráfico, la ilustración y la gráfica. Ha exhibido su obra gráfica y fotográfica de manera individual y colectiva, principalmente en México, y ha impartido diversos talleres en torno al quehacer de la serigrafía. Es cofundadora de Galería Anomalía, espacio independiente de exhibición, producción y difusión de arte contemporáneo. Actualmente y desde hace 15 años trabaja en su taller de serigrafía, imprimiendo su obra y la de otros artistas. Tienen 35 minutos para su ponencia. Pueden comenzar. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Adelante. Perfecto, gracias. Bueno, como ya han comentado, nuestra presentación se titula Kanap Hatpah Mok, que es justamente el título del libro que pues desarrollamos con una comunidad y que presentamos el día de hoy. Este libro conjuntó múltiples perspectivas de diversos sectores en esta comunidad y se realizó gracias al empuje, sobre todo de los jóvenes, quienes me solicitaron como investigadora que compartiera, ¿no? El trabajo que yo estaba haciendo con ellos, es decir, gracias a su empuje en el ejercicio de sus derechos lingüísticos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría mucho agradecer
la invitación de las doctoras Marisol Luna y Alba Vázquez. Les agradezco mucho por su invitación para participar en esta tercera sesión del seminario. Y bueno, en esta presentación voy a participar yo. Yo voy a hablar del contexto en el que se desarrolló este libro, de la dimensión de los derechos lingüísticos. Después voy a hablar del trabajo que realizamos con diversos sectores en la comunidad y finalmente Ruth Acosta va a abordar los aspectos sobre el diseño y la ilustración en el libro. Bueno, sobre el contexto, yo desarrollé mi investigación doctoral en una comunidad que se llama San José de la Zorra. San José de la Zorra es una comunidad que se encuentra entre los municipios de Playas de Rosarito y seguramente este que es más conocido para todos ustedes, Ensenada, en el estado de Baja California. Lo que estamos viendo en pantalla es una panorámica de la comunidad que está pues enmarcada por estos cerros, el cerro de La Zorra y de San José. Y aquí hay un acercamiento, ¿no?, a la comunidad. Como se puede apreciar, es una zona de una geografía pues difícil, ¿no? Es una geografía desértica. Y hay una idea muy generalizada sobre las poblaciones originarias en esta región, pero en general en toda Baja California, ¿no? Tanto en Baja California como en Baja California Sur. Y es que las poblaciones originarias no se reconocen, o sea, como que si nunca hubieran existido, como si no hubiera nada, ¿no? No hubiera representatividad en esta región. Y esa idea ha sido bastante, bueno, ha sido ah, fomentada y divulgada por el propio Estado, porque es una zona en donde, como también en muchas otras, se ha dado el acaparamiento de tierras. Entonces, en los mapas en los que estamos viendo ahora, me gustaría resaltar este mapa, en el mapa de colores, el mapa a la izquierda, está mostrando la diversidad lingüística que existía a partir, bueno, que se representó a partir de las referencias de los misioneros que llegaron a esta zona. Por cierto, la colonización en esta zona se dio de forma bastante más tardía, ¿no?, que en el resto que en otras regiones en México. Aquí los misioneros jesuitas llegaron a finales del siglo XVII. Y bueno, como comentaba, en este mapa se observan algunas de las lenguas de las etiquetas que usaron los misioneros jesuitas para definir la diversidad lingüística de lo que hoy conocemos como Baja California y Baja California Sur, ¿no? Me gustaría llamar la atención porque, bueno, aquí tenemos pues la lengua pericú, guaycura, monkey y una zona súper extensa que denominaron Cochimí, así como, bueno, no hay mucha información, pero en la zona que está marcada en amarilla, la colonización fue aún mucho más tardía. Se dio a finales del siguiente siglo, del siglo XVIII, y yo trabajé, o sea, la comunidad de San José de la Zorra está justo aquí, en este mapa se marca la lengua Tipay. Es en esta región en donde se encuentra la comunidad de San José de la Zorra. Si vemos el mapa del INALI que presenta el INALI, bueno, aquí ya solamente señalan como algunos puntos de poblaciones muy discretas, que son las poblaciones que actualmente reconoce esta institución, ¿no?, como poblaciones originarias de esta región. Pues todo el resto de estas lenguas fue totalmente devastada.
particularmente sobre la comunidad en la que yo trabajé, que se llama San José de la Zorra. En esta comunidad, considerando el número de hablantes de la lengua originaria, el porcentaje de población infantil hablante de esta lengua, así como la dispersión geográfica, es decir, el número de localidades en las que se habla esta lengua, pues el INALI la clasifica como una lengua en muy alto riesgo de desaparición. Estos son los datos del INALI, pero bueno, en mi estudio yo encuentro cifras mucho más pequeñas, ¿no? El término de autodenominación en la comunidad para su lengua es Tipei-A. Y esta palabra, bueno, significa persona, ¿no? Es la lengua de las personas. La palabra A significa lengua. En mi trabajo, yo inicié mi trabajo en el 2016 y a partir de ese momento, en conjunto con los habitantes de la comunidad, yo pude realizar un censo de hablantes. El término hablante fue definido por la comunidad, no por la investigadora, en este caso por mí, ¿no? Sino ellos fueron los que señalaron a quienes consideraban hablantes de la lengua. Y para este año, en 2022, pues bueno, ya solo hay 14 personas que hablan esta lengua en San José de la Zorra, porque hay otras comunidades, ¿no? Pero en San José de la Zorra tenemos este número de hablantes. La mayor parte de ellos son personas que se encuentran en un rango de edad que va de los 50 y más años, ¿no? La mayor parte de ellos tienen 65 años, alrededor de 65 años, y se trata de 5 mujeres y 3 hombres. Hay una cosa muy interesante que voy a mencionar con rapidez ahora, pero voy a volver a esto en adelante. El resto de los hablantes se encuentran entre el rango de edad de 20 a 49 años y hay un chico que ahora tiene 24 años, que bueno, también es un hablante de esta lengua. Entonces, bueno, tenemos a 14 hablantes, pero yo tuve oportunidad de conocer a 12 personas más que tienen, pues en general, están en el rango de edad de 40 años. Y ellos son 5 mujeres y 4 hombres que tienen muy diversos conocimientos sobre la lengua, ¿no? Bueno, cuando nos centramos únicamente en datos demográficos, en el número de hablantes, es muy fácil confundir las causas, perdón, las consecuencias con las causas, ¿no? Es decir, como escribí aquí, las consecuencias se confunden con facilidad con las causas. Y es que es muy fácil decir, ok, bueno, solo hay 14 hablantes ahora en esta comunidad. Eso quiere decir que las personas que hablan esta lengua no se la han enseñado a las generaciones jóvenes. Y eso no es tan exacto, ¿verdad? A eso me refiero con confundir las consecuencias con las causas. Y es que hay toda una serie de condiciones de violencia estructural que son los que están determinando el desplazamiento de una lengua como el tipey de San José de la Zorra. Violencia estructural que se impuso desde la presencia de los misioneros, pero no solamente de ellos, ¿no? De poblaciones colonizadoras como los españoles, sino posteriormente de mexicanos, de americanos, de rusos, de japoneses. La historia de esta región es muy interesante. Y bueno, toda esta violencia estructural
ha desestructurado las redes de transmisión y reproducción de la lengua. Por otra parte, cuando nos concentramos en una visión que solo atiende al número de hablantes, dejamos de poner atención o simplemente no podemos ver las acciones que se han dado al interior de la comunidad y a nivel individual, porque las comunidades no son lugares homogéneos, no son lugares en donde todo el mundo se lleva bien. Esta comunidad, como cualquier otra, está llena de contradicciones y hay conflictos entre la población. Entonces, el mantenimiento lingüístico se ha dado a veces en el nivel del individuo, ¿no? Por la iniciativa del individuo. Y es justo el libro que presentamos el día de hoy. La creación de este libro se dio gracias a la acción de un individuo, que en un momento más les voy a presentar. Bueno, por otra parte, los trabajos que tienen que ver con la revitalización lingüística que han provenido del Estado, principalmente en esta región, implican ciertas problemáticas que fueron muy visibles durante el proceso durante el proceso de trabajo en el proyecto del libro. ¿A qué me refiero? Generalmente, estas iniciativas de revitalización se concentran el trabajo con un cierto tipo de hablantes. En el caso de esta comunidad, ha sido las mujeres mayores, o sea, las mujeres que tienen entre 60 y más años, ¿no? Y que muchas veces ya son abuelas, ¿no? El trabajo se ha concentrado en ellas y ellas tienen el papel de enseñar la lengua. De forma que otros hablantes con otras características han quedado marginados y también descalificados. El narrador del libro Kanat Japagmo es un hombre que también es un abuelo, pero que no ha sido incluido en estos proyectos de revitalización por su propio estilo de vida, porque él es un vaquero, porque no está en la comunidad y porque además, bueno, su estilo de vida no se ajusta, ¿no? Al trabajo que le proponen en estos proyectos de revitalización. Por otra parte, eso con lo que tiene que ver con los hablantes, ¿no? A los que se les considera o califica como hablantes competentes. Pero por otra parte, desde estos proyectos, se considera a los otros sectores en la comunidad, digamos, al resto de la población adulta, a los jóvenes y a los niños, como sectores a los cuales se les debe enseñar la lengua, de forma que se les ve como si tuvieran un rol pasivo, ¿no? Como si fueran agentes pasivos y no tuvieran ellos mismos conocimientos en la lengua de tal forma que pueden participar en todos estos proyectos, no solo como aprendientes, sino como creadores o desarrolladores. Y cuando trabajamos en el libro, esta fue justamente la visión que en conjunto le inyectamos a nuestro proyecto, en donde no solo el narrador, o sea, las cosas no iban a partir del narrador hacia su comunidad, sino el resto de los sectores iba a tener un rol activo en la creación de este libro. Bueno, ¿y cómo surge todo esto? ¿O por qué hablo de derechos lingüísticos? Cuando yo me presenté en la comunidad, yo no tenía ninguna intención de trabajar en ningún material que estuviera enfocado hacia el mantenimiento de la lengua, porque yo no tenía conocimiento, o sea, no soy un hablante de la lengua, ¿no? O sea, en ese momento
un material así se me hubiera hecho un reto imposible de afrontar. Así que yo me concentré en mi investigación doctoral que tiene que ver con la morfología del léxico. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de trabajar con personas que desafortunadamente ahora ya no están con vida, ¿no? Y de grabar, de platicar con ellos, de hacer registros de múltiples conversaciones y de múltiples temas, ¿no? Registros en donde la lengua estaba en uso, en donde ellos platicaban y hacían bromas con sus vecinos, y me hacían bromas a mí, etcétera. De forma que cuando otros miembros de la comunidad escuchaban cómo yo presenciaban las sesiones que yo tenía para transcribir toda esta información, pues estaban fascinados, ¿no? Y justamente fueron los jóvenes quienes me solicitaron directamente, por favor, comparte esa información con nosotros, porque nunca, o sea, casi no hay espacios para nosotros para escuchar la lengua de esta forma, ¿no? En donde, pues, un grupo de los mayores, un grupo de viejitos, ¿no? Está compartiendo, está haciendo bromas, están cantando. Bueno, eran reuniones hasta se podía denominar como emotivas y de gran valor para ellos. Sin embargo, por supuesto que yo ya compartí mi investigación doctoral con ellos, pero un trabajo de ese corte es de difícil acceso, ¿no? Quizás solo algunos miembros en la comunidad eh, puedan acceder a la información vertida en una tesis doctoral. De forma que desde ese momento eso fue muy importante. O sea, a mí me están solicitando compartir la información, pero quiero hacerlo de forma accesible. Pero por otro lado, la información que yo registré se dio en un contexto en donde los participantes en la investigación tuvieron una negociación conmigo como investigadora y me solicitaron que yo respetara su anonimato, o sea, que la información que ellos habían compartido conmigo no fuera publicada bajo su nombre, y tampoco fuera publicada de forma íntegra, ¿no? Sino que yo tomara lo que iba a analizar y así lo mostrara. Entonces, bueno, hay muchas voces a las cuales escuchar. Están los jóvenes quienes están uh, quienes tienen la necesidad de conocer la lengua, pero la información que se vertió en la lengua no necesariamente tiene que distribuirse abiertamente, ni siquiera a todos los miembros de la comunidad, ¿no? Bueno, en el trabajo de investigación yo conocí a Anastasio Carrillo, mejor conocido como Tacho, que llegó a ser un muy buen amigo mío, es una persona muy afable y es el narrador de los cuentos del libro de 3 historias de un coyote. En una de nuestras pláticas, él compartió los cuentos conmigo y él me compartió que él tiene un espacio de enseñanza muy íntimo. Él es el abuelo de 3 niños a quienes él, en sus espacios lúdicos, en el tiempo que sus nietos pasan con él les cuenta estas historias, ¿no? O historias como esta. Él se los cuenta en español, pero aprovecha justo este espacio para crear un espacio de enseñanza de la lengua tipei. Y entonces, él le transmite a sus nietos eh, cómo los personajes de los cuentos, el personaje principal es el coyote, ¿no? En tipei se dice jatpa, el pinacate anscanan, el mapache nomás, etcétera, ¿no? El conejo se dice xlau. De forma que él crea, a pesar de que lo hace en español con sus nietos, de forma que él crea este espacio de enseñanza. Y platicando con Tacho, también surgió algo muy, muy interesante. Y es que transmitir una lengua es transmitir conocimiento.
cuando él está transmitiendo estos cuentos del coyote, está transmitiendo parte de la cosmogonía de los kumeyaay, ¿no? De la cosmogonía yumana. Y fue muy claro que hay parte de ese conocimiento que se puede compartir con los niños, que se puede compartir con la comunidad, pero hay parte de ese conocimiento que es un conocimiento esotérico y que es exclusivo. Entonces aquí vuelvo a lo que les comentaba en un inicio. Tenemos como una pirámide de transmisión de la lengua muy extraña, ¿no? Los hablantes se concentran en personas adultas de más de 50 años, pero hay un joven de 24 años que es hablante de la lengua. Y eso me llamaba mucho la atención, pero tiene todo que ver con esto. Su familia, sus vecinos, se encargaron de motivar en él el aprendizaje de la lengua tipei, porque la lengua no nada más es una lengua, ¿no? Es un sistema lingüístico, sino es el conocimiento. Su familia, sus abuelos, así como muchos otros abuelos en la comunidad, le han enseñado a este joven que tiene un rol particularmente importante en la transmisión de este conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Pero vuelvo a esta idea, hay parte de este conocimiento que no se transmite a todos y eso ni siquiera se contempla, ¿no? Por quienes se dedican a hacer políticas lingüísticas ni proyectos de revitalización lingüística. Me parece fundamental cuando uno se acerca o quiere hacer un material para este tipo de poblaciones. Bueno, yo llegué a acuerdos con Tacho, eh, eh, sobre todo el hecho de compartir la información. Y entonces él me dijo, en tono de broma, me dijo, bueno, a ver si el coyote no se enoja conmigo. El coyote es una figura de gran importancia para esta cultura. Y después de decirme eso, me dijo que estaba encantado, me dijo que era muy necesario para él, ¿no? Compartir con el resto de los niños de la comunidad y con el resto de la comunidad en general. Entonces, pues bueno, empezamos a trabajar en el libro. Uno de los acuerdos muy importantes fue que él iba a aparecer como autor del libro, ya que es el narrador, y que el libro se iba a escribir en la lengua tipei, con una traducción al español y al inglés, ya que esta lengua tiene representatividad en Estados Unidos también, pero estas versiones iban a ser secundarias, ¿no? Iban a quedar al final del libro, dándole prominencia a la lengua tipei. Y bueno, finalmente abordo este aspecto. ¿Qué hicimos con otros sectores en la comunidad? Bueno, quienes en primer lugar revisaron el libro fueron otros hablantes de la lengua como Tacho. Y yo mencionaba que esta comunidad tiene una gran... hay muchos conflictos al interior de la comunidad y eso repercute en no permitir que las iniciativas sean homogéneas, ¿no? Iniciativas que tienen que ver con el mantenimiento de la lengua. Sin embargo, cuando se trata de la comunidad en relación con sujetos externos a la comunidad, aquí ocurre un fenómeno muy interesante y es que la comunidad logra homologarse, la comunidad se comporta como una comunidad y uno de los pilares en los cuales se fundamentan para establecer la relación con otros es la lengua, de tal forma que no solo Tacho, sino el resto de los hablantes estaba muy, muy, muy entusiasmada por trabajar en este proyecto. Bueno, la respuesta de los mayores fue de absoluto respaldo por la versión de Tacho, por la lengua que usó Tacho, además de que legitimaron digamos, la historia que nos contó Tacho alrededor de los cuentos, de cómo él los aprendió
y cómo se los transmitieron, en qué contexto, ¿no? Por otra parte, el trabajo con otros adultos y jóvenes fue muy interesante porque lo que hicimos con ellos fue leer los cuentos solamente en Tipei. Y entonces fue muy interesante porque surgieron discusiones como, oh, yo no sabía que mi lengua podía representarse gráficamente, representarse con palabras, ¿no? Yo no sabía que mi lengua tal o cual. Y sobre todo algo que me gustó mucho con este sector es que ellos iban recordando. Ellos tienen muchos conocimientos de la lengua Tipei, ¿no? Pero bueno, a veces no se crea de forma tan sencilla espacios para discutir su lengua. Y este fue un espacio que ellos tuvieron de discusión de su propia lengua. Sin embargo, el sector que a mí más me llamó la atención y me gustó mucho trabajar con ellos fue con los niños y otros jóvenes, porque ellos dejaron muy claro que ellos también tienen conocimientos en la lengua, que ellos han aprendido de sus abuelos. Y hay algo que me gustaría trabajar en materiales posteriores, que yo de hecho ya estoy trabajando en uno, y es sobre la variación lingüística. Para algunos de los niños, porque hicimos algunos juegos a partir de los cuentos, ellos compartieron que no solamente, por ejemplo, el el personaje principal, el coyote, que se llama Hatpa, algunos de ellos le dicen Hatpa, pero otros le dicen Htpa. Y esto habla de la variación. Digo, los dos vocablos son perfectamente correctos. Y esto habla de la variación lingüística y el conocimiento que tienen ellos. Bueno, ahora le cedo la palabra a Ruth Acosta. Buenas tardes a todos, muchas gracias. ¿Me escucho bien? Sí, gracias. Sí, muy bien, Voy a compartir entonces mi presentación y no sin antes agradecer a Alba, que desde hace meses ha estado en comunicación y pendiente del seminario. Muchas gracias por la invitación. Perdón. Ay. Permítanme, me sacó algo aquí mi computadora. Pueden disponer de entre 5 y 10 minutos más. Sí. Yo hice un texto de mi experiencia como ilustradora del cuento y escribí un par de cuartillas. Entonces va a ser muy breve, solo que logre compartir la pantalla. No, ¿alguien tiene mi presentación por ahí? Yo lo hago, yo lo comparto. Me sacó algo mi computadora que no podía. Ajá. Entonces sí. A ver, por favor. Ok, bueno, muchas gracias. Esa es el libro impreso, que es un triunfo ya tenerlo físicamente. Bueno, cuando recibí la invitación por parte de mi hermana para participar haciendo unos dibujos para este cuento, el reto me interesó y entusiasmó. Mi formación profesional no es la de diseñadora ni ilustradora, pero mi práctica con la creación de imágenes me da las herramientas para introducirme en el campo de la ilustración editorial. Mi experiencia con libros para niños, en un principio, y creo que así siempre lo entendí yo, que era un libro de cuentos para niños, pero creo que también alcanza muy bien para los jóvenes o hasta los adultos, ¿no? Ya viendo el contexto de la lengua. Bueno, mi experiencia con libros para niños era casi nula hasta que nació mi hija y me adentré en un mundo literario muy diverso y en ebullición.
La literatura infantil y juvenil no es solo la puerta de entrada para comenzar si quieres, deja esa y ahorita pasamos a más. Perdón. La literatura infantil y juvenil no es solo la puerta de entrada para comenzar a leer autores para adultos que escriben textos complejos. Es en sí misma una disciplina que ha integrado a la imagen, al dibujo, a la ilustración, de tal forma que ésta no está supeditada al texto escrito, sino que constituye en sí mismo un lenguaje visual que no acompaña al texto únicamente, es también narrativo, ya que incluso quienes no tengan conocimientos de la lengua pueden acercarse al libro a través de la imagen. Tres historias de un coyote, en su traducción al español, es para mí un documento importante, fruto no solo de la investigación, sino de la confianza. Ya Raquel nos habló de su experiencia, espero no ser reiterativa, es un párrafo nada más. En él conviven la tradición oral, una lengua en resistencia, casi en desaparición, como menciona Raquel, una lengua dominante, que es el español, y el idioma inglés, que no es solo dominante también, sino aplastante. Los tres cuentos cortos que lo integran son fábulas que se han narrado a los niños de San José de la Zorra desde hace muchos años y aún siguen enseñando, aleccionando. El que este libro esté dedicado a niños es crucial, es decir, es el punto medular porque ningún niño de la comunidad es hablante de la lengua tipey, con lo que se intenta que este libro de alguna forma pueda motivar a la lectura y al habla del tipey, o por lo menos ser un documento de memoria y consulta. Bueno, entrando al tema del diseño y las ilustraciones del libro, lo primero que resolví fueron los dibujos que fungen como las ilustraciones de los tres cuentos. Si bien las situaciones en las que se ve envuelto el coyote pueden parecer graciosas o hasta humillantes, mi intención no era caricaturizarlo. Para eso ya existe la caricatura del coyote y el correcaminos, ¿no? No era caricaturizarlo, sino humanizarlo, porque finalmente el objetivo de la fábula es vernos reflejados en los animales. Tomando en cuenta las limitantes técnicas del proyecto, es decir, número de páginas, impresión que iba a ser en blanco y negro, el tamaño de la letra, entre otros que en el camino fueron presentándose, tuve la libertad de diseñar y dibujar con mi estilo propio. Todos los dibujos fueron realizados digitalmente en el programa de edición Photoshop con un lápiz digital, que es como dibujar con un lápiz normal en un papel, solo se necesita un poco de práctica para acostumbrarse a la superficie plástica de la tableta. Lamentablemente, no cuento con bocetos, solo con una primera propuesta, que es la que se está presentando en este momento. Y el proceso para llegar a las ilustraciones finales también lo he perdido, porque en un solo documento comencé y terminé cada dibujo. Son los contras, yo creo, de la ilustración digital. Salvo algunas excepciones que los mostraré más adelante que fueron correcciones. Sí, la siguiente, por favor, en la presentación. Ahora bien, las referencias que tuve para realizar los dibujos fueron fotografías que Raquel me proporcionó y fotografías de internet principalmente para dibujar a los animales, para su anatomía, sus rasgos y el movimiento de sus cuerpos. Cabe mencionar que yo nunca asistí, o sea, nunca he viajado a San José de la Zorra. Hubiera sido, me hubiera nutrido demasiado, pero no, nunca pude hacerlo. Entonces todo fue por medio de fotografías. Bueno, enseguida hablo sobre la presentación. Cada cuento tiene 2 o 3 ilustraciones que se refieren a algún momento del cuento, o también a una escena que el cuento no narra, sino que hace mención de que pasó. Por ejemplo, cuando el pinacate le dice al coyote que lo van a matar porque se cagó en el camino, el dibujo ilustra el momento en el que el coyote está cagando, y eso no lo mencionan en el cuento.
Esta es una manera de narrar más allá del texto, sin embargo, no siempre es posible hacerlo, porque se presta a otras lecturas. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es perdón. Por ejemplo, en el mismo cuento del pinacate, hice un dibujo que muestra al pinacate hablando con el coyote, que es lo que estoy viendo en la pantalla. Pero hice este dibujo que también muestra un fruto, bueno, la bellota y una rama muy característica de un árbol de allá, que es un encino. Pero en la retroalimentación preferían que el pinacate apareciera debajo de la piedra como la versión corregida que está abajo, tal como está escrito en el cuento. Bueno, esos son unos rastros que yo tengo de la primera propuesta que hice y la versión corregida. La siguiente, por favor. Estos son los siguientes 3 diapositivas, son los 3 cuentos con las ilustraciones. El libro lo compartimos, lo tienen ustedes en PDF para hojearlo, y aquí yo sustraje las ilustraciones para mostrarlas en la presentación. Los dibujos son apegados a la realidad, y quise situar a los personajes en escenarios propios del paisaje de San José de la Zorra, es decir, un paisaje montañoso con vegetación baja como matorrales, característicos del chaparral de montaña, que es su ecosistema, rocas y su característico encino y la bellota que crece en él. Casi todos los dibujos, aquí no es posible verlo, es posible verlo en el libro, casi todos los dibujos envuelven al texto y abarcan toda la página, y en su mayoría 2 páginas, siempre haciendo referencia al paisaje. Con respecto al diseño del libro, si quieres pasamos las otras 2, que son, este es el del coyote y el conejo, que solo trae 2 dibujos, y el siguiente es el del coyote y el pinacate, que también, uno anterior, por favor. Este también solo trae 2 dibujos. Y están siempre insertos los personajes en el ambiente, en el paisaje real de allá de San José. Con respecto al diseño del libro, me tomé la libertad de incluir varias portadillas y elementos que podrían parecer superfluos, pero que son propios de el llamado álbum ilustrado, un tipo de documento que en cada hoja vas descubriendo nuevos elementos que van nutriendo la experiencia del lector. Por ejemplo, estos son otros dibujos, lo que estamos viendo en la presentación son otros dibujos que están en el libro. El primero es la portada, el conejo lo utilicé también como una portadilla y el mapache está en la contraportada. Los dibujos no solo están situados en la parte principal del libro, que es la narración en tipei, sino que desde la portada hasta la contraportada hacen acto de presencia, y así también lo hacen la bellota y las hojas del encino, que se encuentran girando y acompañando las pausas del libro. Aquí en esto, bueno, muestro algunos elementos de diseño, que son la hoja del encino y la bellota están entre cada cuento, y también son las guardas del libro. Esta es la portada y la contraportada, un juego ahí entre los rostros de los animales. Aquí ya les muestro cómo integré la tipografía y otros elementos como son logotipos y textos. Y también el libro traía si quieres deja esa porque creo que es la última. Traía otros elementos que no muestro aquí, pero traía un crucigrama para que lo resolvieran en la lengua tipei. Bueno, concluyo con este párrafo. Finalmente, es necesario para mí mencionar que estos dibujos nunca pretendieron imponerse a su cultura de los habitantes de ahí de San José, que confieso desconozco. Por lo que sé, la comunidad se abrió con mi hermana y compartieron su lengua. Ahora también sé que ellos mismos solicitaron un documento
¿no? Que les compartiera sobre su investigación. En consecuencia, mi hermana quiso dejar memoria de ello para los habitantes de la comunidad. El libro no se publicó para la venta, sino como acervo de los propios habitantes, y fue para mí un privilegio participar en darle la salida en forma de libro ilustrado. Y también concluyo diciendo que gracias por incluir en esta charla la parte de la ilustración, porque creo que a veces los documentos se quedan solo en ideas y no están físicamente o puede ser digitalmente como un todo. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias a las dos ponentes. Tenemos algunas preguntas en el chat. Las preguntas van a ser leídas al final de las dos presentaciones. Si en el camino van surgiendo otras, por favor escribirlas en el chat y por supuesto habrá espacio al final también para hacer preguntas de viva voz. Pasamos entonces a nuestra segunda presentación. Me disculpo por la pronunciación, que se titula Niti Huki, acertarás. Retos en la edición y publicación de materiales destinados a la población infantil de las comunidades originarias, por el maestro Eleuterio Zagat García. Eleuterio Tello Zagat García Hernández es originario de Temextitlán, Oaxaca. Ha sido campesino por necesidad, cuidador de marranos y pollos. Se desempeñó como nevero en la nevería El Lirio. Fue aprendiz de joyería del maestro Rey Cruz y por varios años se dedicó a esta labor. Por mucho tiempo se dedicó al básquetbol y se ganaba la vida en los torneos de las festividades comunitarias. Fue tendero en la tienda Viconza de su comunidad y promotor cultural de la misma. Desde que cumplió los 18 años es ciudadano contribuyente de su comunidad natal y con mucho esfuerzo ha desempeñado desde el cargo de topil hasta el de secretario. Ha sido miembro activo del movimiento magisterial de Oaxaca. Actualmente cursa el doctorado en Educación, Arte y Cultura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Adelante. Pues muchas gracias, buenas tardes. Ama Hilal. Voy a compartir la pantalla, a ver si no hay una complicación, me dicen. Pasan cosas. Creo que ahora se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos, gracias. Está bien. Bueno, voy a salir tantito. Bueno, es que tenía como tratar de interactuar un poquitito, pero mi sistema no me permite verlos, bueno, y no es por nada ni por juzgar, pero bueno, no muchos tienen su cámara apagada, lo entiendo, pero si en el chat en ese instante pueden anotar ahí, me gustaría saber quiénes hablan alguna lengua originaria de México o alguna lengua minoritaria de cualquier parte. Y lo otro es que no siempre puede ser así, alguien que sea de alguna comunidad originaria o que se considere la comunidad originaria. Es decir, yo estoy ahorita en San Agustín Yatareni y ya es una comunidad originaria. Y hay varias situaciones ahí, entonces, bueno, ya podría considerarse así, ¿no? Bueno, si lo pueden anotar en el chat, tienen un minuto para no perder mucho tiempo. Es parte de la presentación. Bueno, entonces mientras sigo, ¿verdad? Sí, se sigue viendo. Sí, sí la vemos muy bien. Muy bien. Bueno, supongo que aquí van a aparecer los mensajes.
Bueno, como ya comentaron, aquí cambia un poco respecto a los retos en edición y publicación de materiales en lenguas originarias. Y no sé si Alba, bueno, agradecerles primero a Alba por la invitación, pero no sé si fue a propósito juntarnos, porque, perdón por la risa, porque algunas cosas de lo que comentaban ahorita, pues yo las voy a tocar. Y creo que hubo Claro una que sí. pregunta. Y bueno, pero también me gustaría poder platicarlo, ¿no? En corto. Es decir, hay tantos retos a los que pues uno se enfrenta en la publicación cuando se quiere publicar en lenguas originarias. Y también conozco a varios escritores y que, bueno, es un problema, o sea, tremendo, ¿vale? Pero bueno, entonces, a ver, no veo el chat, entonces la pregunta, solo Ruth, habla el mazateco, muy bien. Bueno, entonces solo Ruth, entonces nadie más. ¿Y por qué? Porque cambia un poco, por así decir, el sentido de la presentación. Es decir, es un poco complejo esto, ¿no? Pero no es para nada, no es para puntos extras, ni para que aprueben, ni nada. Pero bueno, ahorita lo vamos platicando. Entonces, como segundo ejercicio, que esta imagen, pues puedan anotar qué es lo que ven. Es decir, anótenlo por ahí porque lo vamos a abordar después y aquí a lo mejor sí hay puntos extras. Vengo de la escuela tradicional. Entonces, ¿qué es lo que ven? Como decir, más allá de que digan que si es una imagen de Júpiter o de no sé qué, sino simplemente jueguen con la imaginación. Entonces, si quieren 10 segundos más para que observen. Espero que se vea bien porque también mi compu se cambió la configuración del color y bueno. Bueno, por ahí entonces lo anotan, al rato vamos a regresar sobre esta imagen. Bueno, entonces, ciertas dificultades y antes de hablar de eso, bueno, ¿para qué se publica? Yo decía esto también porque justo los temas que tocaban ahorita las ponentes, respecto a esto es enfocado en las lenguas originarias. ¿Para qué se publica? Es decir, yo les comento, he publicado 2 libros, o creo que 3, y de repente platicaba con varios amigos, entonces, ¿para qué publicar, no? Y muchos, no, pues es que para conservar la lengua, para que la lengua no se pierda, bla, 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 ¿no? El discurso un poco esencialista, pero que yo también lo manejo. Entonces, quiero publicar porque quiero que mi lengua no desaparezca. Y hace como 15 días hablaba con una amiga y ella enojada me decía, no, pues ves que no pagan bien, o sea, para publicar y luego mis libros quieren que los regale y no me pagan el precio justo y cosas así. Y entonces tuvimos un debate ahí, le digo, pero a ver amiga, en realidad a ti te ha financiado el FONCA. Entonces, para que escribieras esos 2 libros que tienes, el FONCA te los pagó. No muy bien, pero bueno, uno sí se los financió bien, ¿no? Le dieron la super beca. Y les digo, entonces, es un poco contradictorio que tú como originaria de una comunidad, entonces te centres sobre el efecto del capital. Entonces, ¿qué quieres? Vender bien tus libros a precios justos. Y bueno, nos dimos un debate ahí, dice, bueno, pero cuesta trabajo hacerlo, si no sabes cuánto me he desvelado. Le digo, sí, bueno, pero te entiendo, yo también, y en una ocasión compartimos una escritura. Le digo, pues te entiendo perfectamente, pero bueno, ahí hay un discurso un poco contrapuesto, ¿no? Y la otra situación, ¿a quién va dirigido el material? Entonces, ¿publico para quién? Es decir, para mi comunidad o para las comunidades. Es decir, si yo este libro lo escribí pensando para quién, o sea, un público infantil. En este caso, sobre este libro, lo que sí pensé fue para público infantil.
no específicamente para población de lengua júmi. ¿Por qué? Porque es un libro fotográfico y dice, bueno, esto amplía el horizonte. Pero, pues, obviamente tiene textos en júmi, que es el chinanteco, entonces digo, bueno, pues entonces está enfocado en realidad, pues, al pueblo chinanteco, ¿no? Pero también hay contradicciones, es decir, y esto obviamente si me escuchan mis amigos, que tengo muchos amigos poetas y amigas, pues se van a pelear conmigo, porque se escribe pues para un público amplio, y entonces se escribe como para, porque también aquí va con la otra situación, ¿para qué la traducción? Porque todos los libros, bueno, un 98% tienen la traducción al español, pues porque ya nos dimos un debate sobre eso, pues si no lo incluyes nadie te lee, y eso es un poco triste, pero sigue siendo así. Por varias situaciones, y aquí situaciones por las políticas del Estado, por difusión, divulgación, bueno. Entonces, por eso también ahí debe estar una traducción al español, ¿no? Entonces, para que llegue a más público. Yo les confieso que en mi caso particular, pues bueno, creo que nadie me lee como tal en Jujmi. ¿Por qué? Porque más a rato les voy a hablar sobre las características de la lengua. Es una lengua, por así decir, compleja y el proceso de escritura lleva poco tiempo y nos estamos peleando en qué grafías o letras o cómo escribir, ¿no? Entonces, por más, o sea, las escuelas bilingües en la región de la Chinantlalta son muy pocas. Entonces, aunque es una lengua que tiene vitalidad, pero los niños tienen poco acceso a aprender a leer y escribir en chinanteco. Bueno, y de ahí también con qué fin, ¿no? ¿Qué finalidad tiene publicar? Entonces, bueno, hay varias contradicciones y por eso también era como la idea de hacer la pregunta si ustedes son hablantes. La otra sería, ¿no? ¿Quiénes de ustedes tienen pensado publicar un libro próximamente, ¿no? Que sea bilingüe, es decir, de alguna lengua originaria. Entonces, bueno, eso también. Pero bueno, entonces seguro que hay algo, cómo, cuándo y dónde publicar respecto a las lenguas, libros en lenguas originarias. Bueno, hay algunas, ¿cómo se llama? Algunos avances, por así decir, algunos lugares, espacios. Por ejemplo, pues están últimamente el INALI, que ha lanzado convocatorias para, bueno, ¿cómo le llaman? Sobre cómics. Cómics son 3 categorías, 3 tipos de libros ilustrados y específicamente en lenguas originarias, ¿no? Y cómic y de narrativa gráfica y no recuerdo bien el otro. Entonces, al INALI y este año el CDI es decir, regalado dinero a las comunidades, dicen, tenemos dinero porque es el decenio de las lenguas, y entonces así fueron a las comunidades, quisieron juntar varias comunidades, y obviamente los municipios se agandallaron con todo el dinero, y son más o menos como de $500,000 a $300,000 los que así, de regalo les llegó para que hagan proyectos lingüísticos. Y bueno, pues les llegó, entonces ahí varios se aprovecharon y dicen, bueno, pues yo quiero publicar un libro que ya lo tengo terminado y están apurados ahora, ¿no? Bueno, hay algunos lugares, hay ciertas convocatorias, pero que son bastante complicadas de tener acceso. Y respecto a la publicación, es decir, versus acceso, otra vez, si publico mis libros, y me gustó lo que decían las colegas ahorita, ¿no? Bueno, este libro se publicó y sin fin de lucro, para la comunidad, porque es a quien va dirigido, ¿no? Eso en principio suena súper bien, está muy bien, ¿no? Pero otra vez aquí depende de quién y de cómo, ¿no? O si alguien puede tener un financiamiento, pero como mi amiga, aunque tenga financiamiento, pero no tiene para comer después, pues tiene que vender sus libros, ¿no?
Entonces otra vez vivimos en un país donde no se lee, dicen que no se lee tanto, y entonces comprar un libro es carísimo. Y yo les adelanto, pues bueno, yo he hecho proyectos, bueno, a través de mi comunidad, que también es debatible, y solamente así publiqué esos 2 libros. Y ya dije, bueno, pues ya no quiero hacer proyectos porque, pues si no, nada más así. Entonces luego dicen otros, bueno, pues así como no te van a publicar, ¿no? Así, ¿quién no? Pero bueno, o sea, les digo, he hecho proyectos, porque también he hecho proyectos en mi comunidad, para formar, rescatar la banda comunitaria y este aspecto sobre una danza de la cuerda del carnaval. Entonces, bueno. Dificultades realmente difíciles. O sea, hay dificultades técnicas. En mi experiencia, tuve que crear hasta una editorial, porque eso es un poco de broma, pero realmente cuando con esas 2 experiencias me di cuenta que yo tenía que hacer todo. Entonces dije, pero no, es decir, yo escribí el libro, yo hice la traducción y después yo tengo que hacer la corrección de estilo y yo tengo que hacer la corrección como editor, básicamente. Entonces, me he peleado con varias instituciones porque entonces digo, oigan, pero es que me están dando eso y al último ponen, corrección de estilo por fulano o fulano, y le digo, pero es que yo lo hice. No veo justo eso. Entonces, es decir, hasta en español, les digo eso, porque obviamente en este caso en Humpi, pues bueno, uno se la carga con todo. Es decir, en lenguas originarias no hay, es decir, pues bueno, correctores, porque las variaciones lingüísticas de repente son tan complejas, entonces si yo puedo decir, sí, yo puedo hacer corrección, pero de mi comunidad o solo de la región de la zona alta, de la Chinantla alta. De la Chinantla baja ya no. Entonces tendría que ser solamente de esa zona, ¿no? Y han llegado a hacer recomendaciones de usar pictogramas, cambiar letras por carácter, es decir, por ejemplo, nosotros antes, es decir, hace 5 años para atrás, usábamos la A subrayada y luego la A subrayada más diéresis. Y entonces, bueno, esas complicaciones cuando llegan a una imprenta, a una editorial, borran automático el subrayado, ¿no? Entonces, hasta ahí sugieren, no, pues mejor, mira, cámbialo así. O también seguro que justo con los colegas tienen pues esa experiencia también cuando pues se enfrentan con una lengua pues que desconocen y ahora, ¿qué hago, no? ¿Qué es esto? ¿O será? Bueno, entonces también seguro tienen dificultades. Yo en el libro del carnaval que hice aquí en Oaxaca, con quien hizo el diseño fue Judith. Entonces ella me decía pues que fue un reto para ella porque no entendía entonces cómo acomodar las páginas. Bueno, esa es una situación técnica. Y ya, bueno, creo que lo comentaron un poco, pero bueno, respecto a los editores, diseñadores, es que es lo mismo que ya comenté, ¿no? Entonces, nos lo avientan a nosotros. Es decir, bueno, ya está bien, ya, entonces, nosotros hacemos ese trabajo, o al menos yo, y seguro que otros también lo han hecho. Ya la traducción, es decir, lo había comentado un poco, ¿no? Que va de la mano, es decir, el hecho que es la traducción, pero el hecho de cómo acomodar, porque por suerte se publica mucha poesía, ¿no? En México, entonces no hay textos como de narrativa, hay pocos, se publica mucha poesía y como que es muy práctico, económico, así una página o 2, la versión en Gumi y ya otras 2 páginas para la versión en español. Pero cuando es narrativa, que son textos a renglón seguido, ahí también hay desde el corte de las páginas. Bueno, ya decía lo de la corrección de estilo, que uno termina haciéndolo. Ahora bien, si uno se mete, vamos a
está el proyecto, está la convocatoria, me la gano, me la aprueban, pero de repente me dicen, sí, espera, sí, estamos en eso, y me dicen, ah, sí, ya, por fin ya estamos en la imprenta y ya mándalos, pero es así como el chiste de que ya hay que sacarlo para ayer. Y entonces uno dice, oye, no es posible. Y también les digo eso, ¿no? Que uno se enfrenta a situaciones que es bastante complicado. En este caso no es solo para es decir, libros en lenguas originarias, sino seguro para cualquier idioma aquí en nuestro país. Voy a decir ya, porque son recursos públicos y tenemos que justificar y apúrale, ¿no? Entonces se agrega eso también. Y no quisiera comentar esto, pero perdón, ay, se me fue tu nombre, Raquel, no es Raquel, pero bueno, tú decías que hiciste las ilustraciones y por alguna situación no fuiste a la comunidad. Esa es una dificultad y que, es decir, hay que conocer el lugar. Porque entonces, pero no, y no lo digo porque no quisiste ir por X, no, sino porque son cuestiones presupuestales, porque no del tiempo, porque no te pagan por X, ¿no? Entonces se vuelve un mundo tan amplio, pero entonces las instituciones trabajan así, ah, sí, hazlo, y ya busca, por ahora, por suerte está Google, y ya saca ahí imágenes, o pídele a alguien, y ya con las fotos, ya, va, ya conozco la Chinantla, ya. Y entonces, ya, tenemos las ilustraciones. Y eso es tan complicado porque no reúne, es decir, lo que, en este caso, pues, cuando uno lo piensa como escritor, como casi editor, que no lo soy, pero cuando tengo todo el mundo de lo que quiero decir, entonces una imagen es que no es así. Bueno, y la cuestión presupuestal, que entonces ya tengo mi libro, o seguro que muchos tienen ya sus libros ahí, pero no hay cómo publicar, no hay recursos, ¿no? Que es un gran reto y eso, bueno, pues sale también del alcance de todos, pero bueno, les digo, este año CDI inyectó mucho recurso y yo creo que para el otro año saldrán 20,000 libros. Respecto, bueno, me fijé, me dicen sobre el tiempo. Respecto a la difusión de las lenguas y los libros como tal, hay unas páginas de divulgación. Bueno, en realidad esta página, Gusanos de la Memoria, es la más reciente donde realmente están haciendo este trabajo de divulgación. No hay muchas páginas, están las páginas institucionales, ¿no? La de CDL, INALI, CDI y otras, es decir, como las universidades tienen un área de repente como específica, pero páginas como tal hay pocas. Ahora, respecto a las editoriales, que sean editoriales específicamente para publicar en lenguas originarias, pues bueno, solamente solamente conozco, o sea, Pluralia, que son quienes publican, o sea, en lenguas originarias. Y de ahí, bueno, ha creado esta chica Gisela Schospa, ha creado una mini editorial por justo esas situaciones, ¿no? Que ya les comentaba, uno se enfrenta a retos que yo creé mi editorial muy rápido y ahí está. Pero bueno, obviamente no publica nada, ¿no? Pero lo hice como a broma, porque dices, es que hago todo, entonces, ¿quién me está editando? Pues Eshaga de Ediciones. ¿Y quién está corrigiendo? Eshaga de Ediciones. ¿Y quién hace eso? Todo. Entonces, por eso uno también, por eso esta chica, que obviamente tiene trabajos muy interesantes, por eso están aquí las ligas y los quieren anotar, o pueden checar. Entonces, por eso uno a veces tiene que hacerlo, pero bueno, es también, lo hago, pero ¿de dónde sale el recurso, no? Es una situación muy complicada.
También chequé Editorial Resistencia, que aunque ellos no son como tal una editorial enfocada a las lenguas originarias, sí tienen material. Incluso hacen libros trilingües, ¿no? Y aquí, a lo mejor les ha llegado a sus manos un libro de Ciesas, coordinado por José Antonio Flores Farfán. Es un tipo muy, muy simpático, pero hace un trabajo de difusión y de publicación. Tienen un área en el Ciesas, Ciudad de México, que está específicamente para publicación de libros de lenguas originales. Bueno. Bueno, vamos sobre la tarea. Entonces me gustaría que ahorita participaran. Yo les voy a leer aquí nada más. Y ya mientras ustedes leen lo demás. Nituhuki, he kontum ehila, hongia hu, nimini kata, honna taban koti. Me la fa en nabuka no, nabungo ni na mini. Me la fa etium shu, e capiba no. Bueno. Entonces, esa es la tarea. Entonces, ¿alguien quiere decir qué ve, o qué es lo primero que vio, o qué se imagina? Voy a salir tantito porque solo veo mi pantalla. Bueno, yo escribí que vi una comunidad que está en un valle rodeado por montañas. Muy bonita, por cierto. No vi que nadie más escribiera nada, pero no sé si alguien quiera manifestar algo en este momento sobre lo que vio. ¿Y alguien más? Y sin miedo, decir lo que hayan visto. Bueno, entonces no vieron nada, porque eso también se vale. De mi parte, dos enormes, grandes montañas dando origen a la comunidad. Esas montañas que guardan muchas historias, que guardan muchos relatos de esa comunidad, relatos que pueden ser muy atractivos, muy misteriosos, que nos dejan, que si nos permiten conocerlos, nos dejan asombrados. Es claro, en el centro la comunidad que está como siendo guardada, como siendo protegida por esas montañas. Es lo que a mí me atrae. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por tus También comentarios. hubo participaciones en el chat. Ruth Figueroa escribió La Libertad y Adriana Vázquez Delgadillo escribió: es una imagen muy poética de la vida, pero al mismo tiempo y en la realidad nos habla de un mundo aislado. Bueno, vamos a regresar. Creo que tengo tiempo todavía, ¿verdad? No me dicen. Sí, hay tiempo, puedes tomar unos 5 o 10 minutos más. Bien.
Bueno, no hay que Me da la oportunidad, sí, se puede, así muy Sí, sí, corto. adelante. Veo que las nubes son testigos fieles de que existe vida. Creo que es la semblanza de lo que nos da la oportunidad por la cuestión del verdor exquisito que tiene, pero también nos ofrece una ventana para mirarnos o para mirar al cielo, y que nos va a dar la oportunidad de ver que este es un simbolismo de lo que nosotros debemos de buscar la alternativa de mantenerlo vivo. Creo que es esperanza. Gracias. Bien, gracias, gracias. Bueno, les voy a mostrar la siguiente imagen, que es lo que yo vi en esa ocasión, cuando por primera vez vi esta montaña, casi esta imagen. Y ahí me hizo regresar a una etapa de mi infancia y también como activar una parte pues filosófica. Ustedes tienen una parte poética, algo filosófico también, pero bueno, y eso le decía que si regresamos entonces a nuestro estado infantil, podemos ver con otros ojos. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, como este libro, del que no les he hablado sobre el libro, es un libro infantil con estas imágenes y que incluye un dibujo. Y pongo esta imagen porque cuando vi estos cerros, este peñasco, sentí, pero no me crean, sentí que la montaña me hablaba. Y ahí surgió la idea concreta de este libro. Porque, bueno, tenía ya varias fotos sobre montañas, sobre nubes, y cuando vi esto dije, es que necesito hacer esto. Ese es lo que he estado buscando casi, ¿no? Entonces, así como pues, todos tenemos momentos así inspiradores, para mí esta montaña fue muy inspiradora. Esto está cerca de Guelatao, en San Juan Chicomesuchi. Bueno, ahora sí, con los ojos de niños, de niñas, vamos a ver esta imagen. Y ahora sí, quienes quieran digan que ven, y porque es un poco rápido por cuestiones de tiempo, y a lo primero que vean. Bueno, si no hay, me voy a ir a lo que yo vi, que justo este libro reza así: lo que yo veo no es exactamente lo que tú ves. ¿Sabe? Entonces, por ese lado, y ese ejercicio lo hice una vez en el Face, y le pregunté pues ahí al Face, así, oye, dígame qué ven, y me salieron 50 comentarios, y de esos 50, 10 de los que yo no había imaginado. O sea, para nada. Bueno, si no, vamos a lo que yo vi. Vi esto. Y la siguiente imagen, ahora sí tienen que decir, porque eso es muy claro. Entonces, alguien, por favor. Pareciera un flamingo, doctor. Pareciera un flamingo con una postal obscura, no muy descriptiva en esa cuestión poética, ¿no? En ese lienzo de nubes que aparece en la parte detrás, enfrente yo percibo una especie de flamingo que tiene una ala colgando y pareciera que estuviera comiendo algo por la posición que tiene la rama que está pegada a la ala. Es lo que yo percibo. Muy bien. ¿Alguien más?
Bueno, fíjate que eso exactamente es lo que yo imaginé cuando vi este árbol. Un flamingo, y no sé por qué no los conocía hace muchísimos años. Este árbol sigue en pie, está casi llegando al Llano de las Flores, por ahí si algún día ven, pasando el comedor que está por ahí lo van a ver. Bueno, pero con mucho cuidado, porque si uno va manejando es en una curva. Pero bueno, como no podía incluir un flamingo, porque no existen allá, entonces incluí este pollolote. Bueno, vamos a la siguiente, creo porque hay como otras dos. No. Bueno, en 5 minutos les digo muy rápido lo que es Gozalmí, que sería la Chinantla Alta. Y ahí de este mapa sacado de Google Mapas, entonces aparece, no es Nuevo Rosario, no apareció, se llama Rosario Temexitlán, esa es una comunidad hermana que fundaron los habitantes de Temexitlán, esta comunidad, y ahora se llama Nuevo Rosario, pero está aquí. Bueno. De las complicaciones, algunas características de la lengua, bueno, Zahmi sería el gentilicio de nosotros, Zahmi, de quienes habitamos lo que se llama Chinantla Alta, y la lengua es Jumi. Bueno, es una lengua altamente tonal, y a Ruth seguro que ya sabe respecto a esta lengua, digo a Ruth, Raquel, ¿no? Entonces, una lengua altamente tonal. Hasta ahora, el último estudio que existe de hablantes nativos de ahí están considerando un inventario como de 16 tonos. Es decir, bueno, hay 5 tonos de nivel nada más, y de ahí otros tonos complicados, que los llaman complejos. Entonces, si no saben de tonos, el chino mandarín tendría 3 tonos, que es una lengua como dicen que bastante difícil de aprender. Entonces tiene 3 tonos, que hay un tono 0 que no se emplea, entonces serían 2 tonos. Bueno, el chinanteco tendría cuando menos 16. Entonces eso lo vuelve un poquitito complicado. El amplio inventario vocálico. Y justo de ahí también, porque eso se vuelve complejo para una lengua como el Jumi, cuando escribo, es decir, por eso hicimos una modificación al alfabeto que teníamos hace 7 años, porque lo que le decía que una A subrayada y además una A subrayada con diéresis era otra vocal. Entonces yo les dije, bueno, pues es que no podemos escribir así, o yo no puedo escribir así, cuando ya pensamos en cuestiones técnicas. Y entonces decidimos modificarlo. En esta variedad, bueno, en la zona alta, en todas las comunidades van de la más que tiene menos vocales, es de 12 vocales, y de ahí 14, 16, 18, 19, y yo por desventura o por fortuna yo tengo 21 vocales. En situaciones técnicas yo tengo 11 timbres vocálicos, pero bueno, más vocales nasalizadas tengo 21 vocales. Entonces, escribir eso, que es una riqueza, es una complejidad cuando se está escribiendo. Y entonces esas complicaciones llegan en la edición y cuando pues, se va el libro a la imprenta, ¿no? Bueno, y no por esa situación, pero bueno, también alguien escribía por ahí, creo que Marisol, pues bueno, son situaciones que aquejan a todas las lenguas. Hay pocos libros en Jumi, y eso seguramente en muchas lenguas, pero hay lenguas que tienen presencia, ¿no? Como el Dichazá, pues que la región del Istmo tiene ya bastante tradición, es decir, los mayas, los Misabi tienen ya bastantes publicaciones, escritores, cada día hay más, ¿no? Entonces, en el caso del chinanteco, pues hay poquito. Y también, pues bueno, hay poca investigación, como en todos los campos, ¿no? Y bueno, pues con eso termino. Mama Laen, muchas gracias a todas, a todos.
Muchas gracias a nuestro ponente. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar ahora a dar lectura a las preguntas que se vinieron haciendo en el chat y posteriormente podrán también hacer preguntas de viva voz. Les vamos a pedir, si son tan amables, de abrir un momento sus cámaras ahora que vamos a pasar a la sesión de preguntas, ya que esto es material que nos sirve para acreditar la realización de esta actividad. Bien, para las primeras ponentes, Fernando Rosales Vera pregunta: ¿cuál fue la reacción de la comunidad al ver plasmada de manera escrita e ilustradas sus costumbres? Bueno, yo voy a contestar esa pregunta porque yo trabajé directamente en la comunidad. Fue muy interesante. El libro se planeó, sí, para hacer un homenaje a las iniciativas como la de Tacho, pero también para fomentar una discusión en la propia comunidad sobre su lengua. Y ahí hubo una reacción muy interesante cuando se los entregué, porque imprimimos uno para cada familia, pues imprimimos 200 libros y se los entregamos únicamente a la comunidad. Y entonces ya cuando lo tuvieron en las manos, ahí sí ya pudieron, pues, o sea, como mucha más gente pudo expresar su opinión con respecto al libro. Y luego fue como, pues yo no estoy tan de acuerdo con este término, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese simple hecho ya es una discusión de mucha riqueza. Pero por otra parte, hubo una cuestión que a mí no me gustó tanto, porque cuando yo pensé en el libro, yo pensé que se trataría de un material que toda la gente, pues no sé, que un material que iba a estar al alcance de todos, ¿no? Que todo el mundo lo puede hojear, que todo el mundo lo pueda usar cuando quisiera, pero resulta que la gente, digamos, los padres de familia, lo apreciaron de tal forma, o sea, como si se trataba de un material muy, muy especial que debía ser guardado en una vitrina, ¿no? Entonces, bueno, se lo quitaron de las manos a los niños y lo guardaron porque este documento es un documento único. No hay otros libros de esta variante, no hay otros libros de esta lengua, entonces para la comunidad, en la comunidad tuvo esta reacción, ¿no? De atesorar este documento. Bueno, también digamos que hubo otra cosa que, siendo críticos, yo tengo que tomar en cuenta. Cuando ellos tuvieron el libro, la primera reacción fue, pero queremos escucharlo. Los materiales que ellos necesitan en este contexto deben ser auditivos, ¿no? Porque la gente casi no tiene oportunidades de escuchar la lengua, la gente en general, ¿no? Casi no tiene oportunidades de escuchar este tipo de narraciones en la lengua. Entonces, la primera, como una de las primeras cuestionamientos fue, pero no tiene un disco, ¿no? ¿Cómo lo voy a escuchar? Entonces, bueno, todas estas fueron reacciones que nos van a hacer pensar en cómo apoyar otros materiales en este contexto. Tu micrófono. Perdón, micrófono. Patti Valerdi pregunta: además de no hablar la lengua, ¿qué dificultades enfrentó para la realización del libro? Bueno, yo, como mencioné, realicé mi investigación doctoral sobre la lengua, entonces yo fui aprendiendo la lengua con ellos y el realizar este libro fue una enorme oportunidad para que todos estos mayores me enseñaran y me corrigieran. Para mí fue una oportunidad de aprendizaje. Yo lo hice de la mano con ellos, ¿no? Utilicé mi conocimiento lingüístico para escribir esta lengua, ya que no está normalizada. Gracias. Wendy Méndez pregunta, comenta: ¿qué trabajo tan hermoso? Y pregunta si considerarían realizar algún material didáctico a partir de las dinámicas
de enseñanza, como el caso del abuelito y sus nietos que presentaron. Pues si mi hermana participa, por supuesto. Y esto tiene que ver con un comentario que hizo Eleuterio. Nuestro trabajo viene de una perspectiva totalmente diferente. Nosotros somos agentes externos a la comunidad y en ese sentido no tenemos la presión de vender los materiales, ¿no? Mi hermana tuvo materiales de primera mano para hacer su trabajo y siempre fue revisado por los mayores, siempre fue revisado por Tacho, mi hermana les mostraba 2 propuestas, ¿no? Yo hice primero esta, luego esta, y esos cambios fueron solicitados por los propios miembros de la comunidad. No nos gusta que representes así al pinacate con el coyote, cámbialo. Mi hermana en la distancia trabajó con la comunidad también. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer un comentario de Patti Valerdi y después le voy a dar la palabra a Alba. Patti comenta para Eleuterio que fue una presentación muy interesante y con una manera de abordarlo que nos permitió tener otro enfoque, además del meramente académico. Felicidades, doctor Eleuterio, y también agradece a la doctora Raquel. Gracias. Entonces ahora le cedo la palabra a Alba y después a Marisol. Adelante, Alba. Gracias a los ponentes. Pues yo estoy muy familiarizada con el trabajo de Eleuterio porque lo incluí también en una tesis doctoral, en mi tesis doctoral. Y ahora que podemos o que puedo contrastar con las imágenes y que hablamos de la audiencia y de que los textos están traducidos al español y en el caso del trabajo de Raquel y Ruth al inglés también, porque es muy importante también para la comunidad que se extiende más allá de los límites territoriales de México. Entonces, pienso en las imágenes como parte de una cultura visual que también tiene diferentes audiencias, ¿no? Entonces, Ruth está trabajando con su propia conocimiento de sus propios códigos, registros visuales, y de qué manera estas imágenes, estas ilustraciones se insertan en la cultura visual de la comunidad. No sé si sea, o sea, no estoy muy familiarizada con qué tipo de comunidad sea. En el caso de Eleuterio también sería la misma pregunta, porque él está creando estas imágenes, pero no sé qué tan personales son estas imágenes, qué tan individuales son estas imágenes, o si hay también una cultura visual similar, se encuentran algunas correspondencias con lo que puede ser visto por otros integrantes de la comunidad. Esa sería una pregunta, y tengo otra acerca del formato, del pasar del formato del libro, que ahí nos mostraba Marisol también que tiene su libro, yo también aquí tengo el de Tello. Entonces, el formato del libro, en el caso del trabajo de Tello, pues yo considero esencial para el recorrido que se propone de mostrar la fotografía y luego hay que dar la vuelta a la página para ver la ilustración. Y en el caso de las ilustraciones de Ruth, veíamos cuando nos mostraba que es a doble página, ¿no? Entonces, como se ve apaisada la imagen completa. Y entonces, bueno, esta dificultad, que, bueno, es ventaja para la distribución, pero también es una desventaja para el contenido en cuanto a la modalidad, a la presentación de la imagen. Gracias. Muchas gracias. ¿Comentarios en respuesta a las preguntas, comentarios de Alba? Si no los hay, entonces, doctora Marisol, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo solamente... Perdón, Eleuterio quería responder algo. Sí, bueno, puedo comentar algo rápido. Bueno, las imágenes, como he trabajado con fotografía, entonces, bueno, es una situación más pasional, ¿no? Que estar como trabajando con la comunidad.
obviamente mi trabajo, es decir, con la comunidad es justo, un poco raro, ¿no? Pero las dinámicas de la sierra, que nos ubican aquí en la sierra, bueno, en muchas partes, ¿no? Eres parte de la comunidad, eres. Si no contribuyes, estás fuera, ¿no? Casi así. Entonces el trabajo es cumples con los tequios, cumples con tus gastos para la fiesta, cumples con todo. Y entonces estás incluido. Obviamente, yo trabajo ahí de difusión y trabajos culturales. Respecto a las imágenes, pues es un trabajo, por así decirlo, pues sí, como de creación personal, pero como trabajo con la lengua, entonces está incluido en términos generales para la Chinantlalta, ¿no? La difusión de la lengua, por así decir, la difusión. Y las imágenes, lo que hablan, pues, por la invitación que está en la introducción, es de que son imágenes que pueden decir de las montañas, que están ahí en la Chinantla, y como en el trayecto que es hacia Oaxaca, ¿no? Que se pueden ver por la carretera, básicamente. Entonces, cuando se observa la primera imagen que abre el libro, es una montaña emblemática de la región, ¿no? Y eso remite, por eso lo digo ahí, bueno, pídele a tus padres, pídele a tus abuelas que te cuenten qué hay, qué historias hay sobre esto. Y es, bueno, la intención era así como jugar con la imaginación, pero entonces si estaba como esa invitación y alguien al ver esa fotografía dice, ah, sí, es en tal lugar, y va a remitir a la narrativa. Sí tengo un comentario, perdón, creo que me quedé pensando y también esperando la respuesta de Eleuterio. Comento entonces, pues mi visión sí es muy, muy personal acerca de lo que yo leí. Mi hermana, la invitación en inicio fue hacer unos dibujos para un cuento, ¿no? Entonces, pero al ver que pues no había quien lo diseñara, quien le diera forma del libro, quise hacer un libro ya muy completo. O sea, que la portada, la contraportada, los dibujos, todo tuviera un mismo lenguaje. Sí, y definitivamente no busqué imágenes producidas por los miembros de la comunidad. O sea, lo busqué, pero no lo encontré. Entonces la visión es meramente mía, meramente particular acerca de los textos que yo vi a partir de las fotos, y también lo que me compartió mucho mi hermana fueron los paisajes del lugar. O sea, es una comunidad bastante pequeña y bastante, ella pudo mostrarles algunas fotos. Es pequeña, pero lo más llamativo o lo más visible, llamativo en el sentido de donde yo pude sacar material fueron de los paisajes. O sea, las montañas, los valles de allá de San José de las Torres, lo que yo quise plasmar en la mayoría de los dibujos, y por eso este formato apaisado donde abarco todo. Esto también es por mi influencia de muchos libros que he visto, que he leído para niños. O sea, ha habido un auge de la elaboración de libros para niños, ¿no? Simplemente ahorita está la edición 40 de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, y es una cantidad de producción enorme donde definitivamente sí quedan los libros en lenguas originarias a un lado, pero pues me he nutrido de todos estos documentos y he visto cómo ha sido la evolución de la ilustración. O sea, antes estaba el texto separado del dibujo, el dibujo era muy descriptivo, pero ahora en los libros nos hemos dado la oportunidad, los creadores y en este caso de imágenes y los de texto, pues de hacer de que el dibujo conviva mucho con el texto. Entonces, por eso por eso ocupé mucho, o sea, quise ocupar toda la hoja, quise ocupar un formato que no es tan común, un formato más accesible, es un formato cuadrado pequeño,
porque mi hermana me mostró también unos libros del CIESAS, que el CIESAS produce, y son libros muy grandes, donde se le dan mucha importancia a la lengua, porque definitivamente eso es lo que tratan de divulgar, pero pues siempre tiene que haber un equilibrio. Siempre Eleuterio mencionaba que él hace de todo, y pues y por ahí le comenté también que sí, o sea, los que trabajamos de forma independiente tenemos que hacer de todo y valernos de colaboraciones de amigos que nos hagan la edición, que nos hagan los dibujos, que nos hagan el diseño. O sea, los trabajos independientes son trabajos en su mayoría colaborativos que, pues él lo comentaba también, no están bien pagados, pero tienen otro sentido para los que los hacemos, ¿no? Bueno, ese ya era otro tema, pero gracias. Y rapidísimo, Sí, me parece interesante. Nosotras no somos TPEI, ¿no? Nosotras no pertenecemos a la comunidad, y eso fue un punto importante. Mi hermana no podía usar los diseños originales porque no lo teníamos permitido. O sea, como diseños creados por la comunidad, ¿no? Era como una nueva propuesta. Sí, nada más un comentario rapidísimo, porque ahora me llega también el comentario al revés, ¿no? Que estas aportaciones que ustedes están haciendo hacia los hablantes en su lengua escrita, también porque son ilustradas, pues también contribuyen a su cultura visual, porque los paisajes que retratan, pues claro, también me imagino fueron revisados, y entonces hay un reconocimiento en esa ilustración del paisaje propio. Entonces me parece muy interesante. Muchas gracias. Rapidito, antes de darle la palabra a la doctora Marisol, quería comentarles que en el chat les comparto una invitación al coloquio de nuestra maestría en lengua, literatura y traducción, que se va a llevar a cabo la próxima semana, los días 23, 24 y 25. Y en breve la doctora Alba nos va a hacer el favor ya lo hizo más bien, de compartir el enlace para que registren todos su asistencia. Gracias. Adelante, doctora Marisol. Bueno, pues buenas noches. Yo primero quiero felicitarlos a los tres por el enorme esfuerzo que han realizado, y pues de manera particular a Raquel y a Ruth, porque conocí el libro antes que conocer a Raquel y a Ruth. Pues eso fue gracias a que Raquel le regaló un ejemplar a mi esposo, y así fue como, porque ellos son amigos, y así fue como me enteré que existía ese bonito libro, y de inmediato pues se lo platiqué con Alba, que también conocía el texto de Eleuterio. Entonces fueron coincidencias magníficas, ¿no? Las dos, y creo que por supuesto que no fue circunstancial que los pusiéramos a todos en esta mesa, sino que pues así lo acordamos desde el principio del seminario. Me parece interesante que hayamos llegado en este punto, porque cuando comenzamos el seminario iniciamos de una forma muy teórica, ¿no? Entonces, esto va derivando hacia un diálogo mucho más abierto, donde se cruza la academia con otras cosas, con otros temas u otras preocupaciones no académicas o fuera de la academia. Entonces, eso también me parece que es interesante. Es la primera mesa en la que tenemos a los ilustradores, que no habíamos tenido antes, más que una reflexión, insisto, muy teórica sobre la imagen. Y me parece muy interesante el texto que leyó Ruth, me parece muy bello en el sentido de toda la descripción de todo lo que trabajó con los textos. Sí es cierto que el coyote queda muy mal parado. Le pasan cosas muy negativas. Antes de que nos vayamos, me gustaría que nos leyeran un cuentito, porque de veras que aparte de la ilustración que ya la vimos, los cuentos son muy, muy bonitos, ¿no? Y
me parece que de todo lo que hemos escuchado esta noche, podrían salir como 3 cuentos, ¿no? Y hasta alguna película, ¿no? Porque todo me parece tan interesante. Una cosa que me llamó mucho la atención fue la de casi vamos a poner el libro en la alacena, ¿no? Porque es como un objeto sagrado, ¿no? Una vez que está publicado el libro, pierde esa cosa efímera del oral y se convierte en un objeto de culto, ¿no? Entonces, lo que era para ser manoseado y rayoneado por los niños en un primer momento, se convierte en otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista de los adultos. La cosa de lo oral o de que lo quieren escuchar el material, las personas quieren escuchar como suena, también me parece una cosa, un fenómeno muy interesante. Tengo ahora un alumno en la licenciatura que quiere hacer su tesis, igual como de literatura oral, de ella de su pueblo, y ahorita está en una crisis existencial porque fue a su pueblo ahora en Día de Muertos con la intención de recolectar el material que quería para su tesis, y obviamente nadie le hizo caso porque llegó pues, en medio de la fiesta, ¿no? Estaba la pachanga ahí en todo su apogeo y este sujeto llegó a interrogar a la gente y entonces obviamente no le dijeron nada. Él se regresó muy triste y además muy decepcionado. Él pertenece a la comunidad, o sea, su madre nació en la comunidad. Y bueno, ella me contó toda una serie de historias ahí muy, o sea, todo lo que ustedes nos han comentado el día de hoy, o sea, las dificultades, ¿no? Lo difícil de la dificultad, eso sería, como dijo Eleuterio, ¿no? Al principio. Entonces, pues me parece que, bueno, ojalá y pueda, Raquel, pasarte a mi estudiante para que le des ánimos, porque ya está en un punto en el que me dijo, no, yo ya no voy a hacer nada, si no hago eso, no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, creo que, y yo le dije, bueno, es que no iba a ser fácil, ¿no? Yo siempre dije, qué proyecto tan interesante tiene este muchacho entre manos, pero nunca pensé que iba a ser fácil, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, y también me parece interesante, anda por ahí Edith Ramírez, que está haciendo el doctorado en Humanidades en la Universidad de Guadalajara y ella hace una investigación sobre el libro infantil. Ahí está, Edith Ramírez. Entonces, me parece interesante que estuviera con nosotros porque ella pues se la ha pasado creo que todos 2 años y algo en la reflexión y en el estudio de la literatura infantil, ¿no? Entonces creo que esta era como un tema que le interesaba, que le competía y bueno, entonces pues me alegra mucho que esté con nosotros y bueno, nuevamente pues felicitarlos y pues ojalá insistir que por favor nos lean un cuento de los coyotes. Gracias. Muchas gracias. Nos quedan 6 minutos. No sé si alguien entonces quisiera hacer alguna otra intervención. Pues haciendo caso de Marisol, pues podemos leer un cuento, ¿no? Obviamente en español, no, porque yo ni siquiera sé cómo se escucha. Lo leo, son muy cortitos, ¿sí? Adelante. Por ejemplo, está el del coyote y el conejo, o el del coyote y el pinacate, o el coyote y el mapache. ¿Que sea? Bueno, no escucho. Ok, el coyote y el mapache. Los mapaches, seguro los has visto, son chaparritos, chiquitos y siempre son 2. Uno sale aquí y el otro allá, más allá. El coyote también se los come. Esa es una introducción muy bonita que trae ese cuento. Un día, nada más, dijo al coyote, ¿qué onda, Jatpa? ¿Una carrera? Los mapaches no son tan veloces como un coyote, pero aún así lo retó a una carrera.
el mapache lo animó diciendo: el que pierda será la comida del que gane. Sin dudarlo, el coyote aceptó. De un salto, el mapache se metió dentro de la tierra, mientras el coyote corría velozmente. No había alcanzado ni la mitad del camino cuando vio que el mapache ya estaba en la meta, pero era el otro mapache. El coyote perdió y muy triste se fue. Lo hicieron tonto también. Ahí está. Muchas gracias, Marisol, por tus comentarios y mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Creo que hay un par de comentarios más en el chat. Sí, así es. Rubí Sandoval comenta que esta le pareció una gran presentación, que le hizo recordar la travesía de un amigo chimalapa que ha dedicado los últimos años a rescatar su lengua zoque a través de una recopilación de fábulas y cuentos. Alba comenta, hay coincidencia ahí también en el antecedente de investigación lingüística etnográfica para producir los textos. Elba Ramírez comenta, muchas gracias por permitirme escucharles, he aprendido mucho de ustedes hoy. Rod Figueroa dice, hermoso, y tenemos a Adriana Vázquez con la mano levantada. Adelante, Adriana. Sí, gracias. Perdón, mi cámara no abre, yo no sincronizo con Meet nunca, pero un cuento muy lindo, de verdad, en esa brevedad, la intensidad de la historia, muy linda, de verdad, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a todos los que han participado el día de hoy, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a las asistentes, a los y las asistentes, las ponentes, el ponente, muchas gracias a las organizadoras, gracias a la Facultad de Lenguas, a la Universidad Benito Juárez. No sé si las organizadoras quisieran dar algún comentario final. Doctora Alba, doctora Marisol. Pues agradecerles a todos su presencia, su asistencia, y la próxima sesión, Raquel, sí, adelante. No, bueno, o sea, lo digo rapidísimo, yo no me quisiera ir sin comentar que el libro de Eleuterio, yo tuve la oportunidad de verlo, y es una propuesta hermosa, pero es un libro que hay que verse, ¿no? Hay que disfrutarse. Gracias. Sí, gracias. Sí, muy bien, para recordar que nos vemos en la próxima sesión, Intermedialidad, Literatura y Éxtasis Musical, el 7 de diciembre del 2022. Sí, no sé, Alba, bueno, ya tienen ahí puedes compartir, tú tienes el libro digital, digo, pues igual, la idea es compartir, no hacerse famoso. Sí, ahí está en la carpeta de los materiales. Ah, bien. Ya tienen acceso al libro. También, bueno, no sé si quieres compartir el enlace del blog, si lo pudieras compartir, porque ese creo bien. Que no lo recopilé. Sí, el blog de Eleuterio, donde también, pues de ahí se descargué el material y ahí tiene también los otros trabajos que mencionaron. Sí, a ver si los comparto. Sí, y bueno, se queda la grabación de esta presentación, también para los enlaces que nos compartía hace rato y bueno, para que la puedan ver después. Muchas gracias a todos, gracias. Yo también quiero dar las gracias a todos los que han estado. Muchas gracias, nos vemos en un mes. Gracias. Gracias a todos los participantes del día de hoy y a los asistentes.